Hoy hablaremos de mezcla rápida, coagulación y floculación. Los integrantes son Sebastián Patiño y Edwin Vanegas. Entonces, primero que todo vamos a hablar de los procesos. Entonces, iniciamos con el proceso de coagulación y mezcla rápida, seguimos con floculación, después con sedimentación, filtración, desinfección, fluoración y por último una corrección de pH. Estos serían los procesos principales. Ahora les hablaremos del tipo de partículas. Entonces, tipos de partículas hay discretas y no discretas. Las discretas son arenas y gravas, que son partículas de mayor tamaño, y las no discretas son coloides, que son partículas de tamaño muy pequeño. Entonces, hablaremos de mezcla rápida. Cuando hablamos de mezcla rápida, hablamos de que es una estructura que va antes de un tanque que se encarga de hacer el proceso de coagulación y se debe garantizar que se mezcle el coagulante con el agua que se va a tratar. Entonces vamos a hablar de lo que es unidad de la mezcla rápida. La finalidad es promover la dispersión del coagulante en el agua de forma homogénea lo más rápidamente posible. Y para esto hay dos tipos, en los cuales son dispositivos mecánicos y dispositivos hidráulicos. Los dispositivos mecánicos pueden ser turbinas o paletas, y los dispositivos hidráulicos pueden ser vertederos, rectangular, triangular o canaleta Parshall. Entonces hablamos de los tipos de mezcladores, de sus ventajas y desventajas. Entonces, para los mezcladores mecánicos, las ventajas van a ser: el gradiente de velocidad puede ser alterado de acuerdo a la variación del caudal. Y las desventajas, entonces hablaremos de que el mezclador utiliza energía eléctrica y que la mezcla puede demorar de 20 a 60 segundos. Y existe una inversión elevada, o sea, con unos costos elevados. También que los motores pueden generar ruidos excesivos en la PTAP. Otras desventajas sería que requiere personal calificado y puede presentar cortocircuitos hidráulicos. Cuando hablamos de mezcladores hidráulicos, entonces sus ventajas son que la mezcla es instantánea, que no necesita energía eléctrica, el mantenimiento es simple, puede ser usado como medidor de caudal. Y las desventajas, hablamos de el gradiente de velocidad no puede ser alterado y que requiere de limpiezas periódicas. Entonces vamos a hablar de los parámetros. Los parámetros más importantes van a ser el gradiente de velocidad y el tiempo de mezcla. Para esto tenemos unas condiciones: que el gradiente de velocidad debe ser de 300 segundos a la menos 1 y entre 1000 segundos a la menos 1. Y el producto del gradiente de velocidad y el tiempo de mezcla rápida debe estar entre 300 y 1600. Entonces vamos a hablar de coagulación. Cuando hablamos de coagulación, decimos que es el proceso que consiste en la desestabilización de las partículas coloidales o neutralización de las moléculas de sustancias húmicas. Y esto es a través de dos fenómenos. Pero primero que todo,
vamos a responder esta pregunta. ¿Dónde ocurre la coagulación? Entonces, la coagulación ocurre en lo que podemos decir vertederos, canaletas partial o resalto hidráulico. Entonces, hablamos de los procesos de los dos fenómenos que hablábamos anteriormente y está el proceso químico y el proceso físico. Entonces, cuando hablamos del proceso químico, hablamos de reacciones del coagulante con el agua y la formación de especies hidrolizadas con carga positiva o precipitados de metal del coagulante usado. Cuando hablamos del proceso físico, hablamos del transporte de las especies hidrolizadas, que estas son las que se forman gracias al coagulante y carga del coagulante y la carga el agua positivamente para que se neutralice con las especies que están cargadas negativamente. Entonces, y también tenemos lo que son mecanismos de coagulación. Entonces está la neutralización de cargas, que son especies hidrolizadas positivamente de coagulante que interaccionan con los coloides causando su desestabilización. Este proceso es muy rápido y se da en un segundo. Y también tenemos el mecanismo que es el proceso de arrastre. Entonces ahí hablamos de la formación de precipitado de hidróxido del coagulante que capta y arrastra consigo las partículas. Este proceso tarda de 1 a 7 segundos. Es necesario para formar un floco más grande. Buenas, entonces yo les voy a hablar acerca del proceso de floculación. Anteriormente mi compañero Edwin habló del proceso de mezcla rápida y del proceso de coagulación. Entonces el proceso de floculación es el que sigue inmediatamente después del proceso de coagulación. Este pues se hace en un tanque conectado por un canal. Este proceso, a diferencia de los demás, es un proceso de mezcla lenta y haciendo un resumen de lo que les dije, entonces la floculación ocurre en un tanque de unidad de mezcla lenta o floculadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la floculación? Entonces, agrupar las partículas desestabilizadas buscando la formación de aglomerados mayores denominados flocos. Estas son unas partículas coloidales de tamaño microscópico y la idea de ella es que se unan hasta pues, obtener los flocos. Estas susceptibles de remoción en las unidades siguientes. La principal característica es que es una agitación lenta. Pues, la idea de la agitación lenta es que no se quiebren o se rompan los flocos. Sí, y pues como le venía diciendo, a comparación de los demás procesos es de manera lenta. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de floculación? Entonces, esta aglutinación se da por medio de un proceso químico, esto dependiendo pues de la estructura hidráulica. Entonces, principalmente tenemos la floculación pericinética, que se da por coaliciones causadas por el movimiento de moléculas. Este movimiento se lo denomina movimiento browniano y este se debe a la energía térmica. Entonces, seguido de este, sigue la floculación ortocinética, que esta igualmente es causada por coaliciones entre partículas, pero estas causadas por el movimiento del agua. Y por último, se encuentra la sedimentación diferencial, que son partículas coloidales con diferentes velocidades. Estas pueden chocar unas con otras pues en un movimiento de volumen. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta pues para llegar a un diseño adecuado y que se genere el objetivo de la floculación, que pues es que se aglutinen las partículas y generen los flocos?
Entonces, el primero es que el gradiente de velocidad debe estar entre 10 y 100 segundos a lo menos uno. Esto puede variar de acuerdo a algunos autores. El tiempo de floculación, el tiempo de retención hidráulica debe estar entre 10 y 20 minutos. Pues se recomienda que la floculación sea hecha de forma dividida, o sea, seccionadamente o partidamente en el tanque. Y escalonada con un gradiente decreciente. Esto quiere decir que si empezamos con un gradiente de 200, puede ir bajando de acuerdo a cómo vaya el proceso hasta llegar a 20. Un ejemplo. Entonces dice que en este proceso la velocidad debe estar entre 0,1 y 0,3. Mayor a 0,1 para evitar que las partículas se bajen y para impedir el proceso de sedimentación. Pues el objetivo de esto es mantener las partículas en movimiento para la formación de los flocos. Y menor a 0,3 para impedir que los flocos se quiebren. ¿Sí? Yo necesito es que el formo se forme, que no se quiebre ni se rompa. Entonces, según un actor llamado Campos et al. Del 2005, él plantea, como les decía, esto varía de acuerdo a los autores. Entonces, él dice que para floculadores mecánicos, el gradiente de velocidad debe estar entre 15 y 70 segundos a la menos uno y el tiempo de retención hidráulica entre 25 y 45 minutos. Y para floculadores hidráulicos, dice que el gradiente debe estar entre 15 y 70 segundos a la menos uno, pero en el tiempo ya me disminuye a 20 y 30 minutos. Entonces, el gradiente de velocidad, este se puede descubrir o se puede determinar de acuerdo a una prueba aleatoria llamada prueba de jarras. Bueno, entonces, ¿de qué depende la estabilidad de los flocos? Entonces, básicamente depende de tres factores, ¿sí? El primero es el tamaño. Entre mayor sea el tamaño, el floco puede ser más estable. Depende también de la densidad del floco y de la susceptibilidad a tensiones ocasionadas por los choques entre flocos. El ingeniero Álvaro nos comentaba en una clase y nos ponía de ejemplo una piscina de pelotas. ¿Sí? Por más de que estén unidas ellos entre sí, pues la idea es que pues, no se quiebren y se formen. Eh, y se usa una fórmula que es S igual a AG por RE elevado a la menos 0,5, pues siendo S la destrucción de los flocos, G el gradiente hidráulico y RE el número de Reynolds. Se debe llegar a que esta S, esta destrucción de los flocos sea menor a 1,3. Cuando es menor a 1,3, esto quiere decir que la destrucción es muy mínima y se tiende a que no existe. Esta, pues se puede despreciar siempre y cuando sea menor a 1,3. Esto es lo que buscamos siempre en este proceso. Eh, También se dice que pues, cuanto mayor sea el gradiente de velocidad, mayor es la tasa de aglomeración en las partículas. Entonces, ahora les voy a hablar de los tipos de floculadores. Entonces, pues encontramos en este caso tres, que son los hidráulicos, los mecánicos y los neumáticos. Entonces, entre los hidráulicos, entonces podemos encontrar las canalizaciones, los tipos chicanas, el flujo helicoidal, el flujo Alabama y el medio poroso. Entre los mecánicos podemos encontrar básicamente los mezcladores de tipo paleta, que puede ser tanto verticales como horizontales, y los de tipo axial, que esto pueden ser por hélice o por una turbina. Y por último, encontramos los mecánicos que están pues incluidos los difusores de aire. Entonces, les voy a hablar acerca de los floculadores mecánicos. Entonces, pues existe una distinción por el tipo de movimiento. Eh, y entre ellos se encuentran los giratorios, que estos pueden ser de paletas o de turbinas inmensas en el agua, y los alternativos o oscilantes, que un ejemplo que podemos contar en la vida cotidiana es el walking beat, que este se genera por poleas conectadas a un sensor. Entonces, el tipo de floculador mecánico más utilizado actualmente es el tipo giratorio de paletas. En esta imagen, pues podemos ver básicamente cómo es, tanto verticalmente como horizontal. Entonces, estos son algunas de las características, pues como les venía diciendo, es uno de los más usados. Este deben de estar compartimentados, o sea, divididos por diferentes cámaras. La separación entre estas se debe hacer por paredes de distribución. La velocidad de escurrimiento en los pasajes debe estar comprendida entre 0,15 y 0,3. Y el gradiente de velocidad
debe ser aquel que permita la floculación, ¿sí? Entonces, pues este es uno de los más usados en floculadores mecánicos. En la parte de floculadores hidráulicos, entonces, como les venía diciendo, está el tipo chicanas, el tipo helicoidal. En este caso, el más usado es el tipo chicanas. ¿Por qué? Porque pues este maneja caudales pues muchos mayores. En el caso de el tipo chicana flujo horizontal es usado para caudales mayores a 75 litros segundos y el vertical es menor a 75 eh, litros segundos. El espacio entre las chicanas es el limitador para proyectos de pequeñas petar, ¿sí? Que se puede decir que son pequeñas cuando tienen un caudal menor a 40 litros segundo. Bueno, ¿cómo hacemos pues, para dimensionar la chicana? Entonces, el autor nos da cuatro recomendaciones, ¿sí? Que tienen que ver con el gradiente de velocidad, con el tiempo de mezcla, con la velocidad a lo largo del sistema y con la distancia mínima entre chicana. Entonces nos dice que el gradiente, si no es posible determinarlo por medio de una prueba de laboratorio, este se puede asumir un gradiente de 70 segundos a la menos uno en el primer canal y un gradiente de velocidad de 10 segundos a la menos uno en el último canal. El tiempo de mezcla debe estar comprendido entre 20 y 30 minutos. La velocidad a lo largo del sistema debe ser de 0,3 en el inicio y 0,1 al final. Como les venía diciendo, para que no se sedimenten y para que las partículas no se quiebren. Y la distancia mínima entre estas debe ser, entre las chicanas, debe ser mínimo de 0,60. Si esta es menor a 0,60, lo más recomendable es quitarla, ¿sí? Para que este pues facilite al proceso de limpieza y pues al proceso de floculación como tal. Entonces, acá en este caso podemos ver pues la fórmula de gradiente de velocidad para este dimensionamiento, que es la raíz del cociente entre la densidad, la gravedad, la pérdida de carga, la viscosidad total y el tiempo. Entonces, este delta H va a depender básicamente de dos factores, del flujo, pues ya sea horizontal o vertical, y de la parte de las curvas, ¿sí? O sea, un gradiente para acá, como lo estoy llamando en el pulsor, o uno para las curvas. Entonces, pues el flujo, ya sea vertical o horizontal, depende de una longitud por una velocidad al cuadrado sobre un coeficiente de Chesi al cuadrado por un radio hidráulico. Y en el caso de las curvas, este va a ser afectado por una constante empírica, que esta varía entre 2,5 y 4. Y entonces, para 2,5 se asume cuando un caudal es bajo, o sea, es decir, un caudal menor o igual a 40 litros segundo, y se asume un 4 cuando el caudal es mayor. Pues debe estar comprendido, debe ser mayor a 90 litros segundo. Es cuando decimos que un caudal es grande. Entonces, a continuación les voy a hablar sobre unas soluciones para pequeñas plantas de tratamiento, como les decía, caudal menor a 40 litros segundo. Entonces, podemos encontrar, pues, principalmente tres. Estas realmente no son muy usadas y no son muy encontradas porque, pues, como les digo, son diseñadas para caudales menores a 40 litros segundo. Entonces, tenemos el floculador de tipo helicoidal, ¿sí? Que en este caso, al ser para un caudal pequeño, pues es elaborado por dos cámaras, ¿sí? Que estas deben estar las velocidades comprendidas entre 0,3 y 0,5 metros segundo y un tiempo de retención hidráulico de 10 a 15 minutos. Eh, y listo. Encontramos también el procurador pues de tipo Alabama, que se comprende pues básicamente un tanque a los lados un tanque de coagulación a los lados, el flocurador. Entonces este sí tiene unas características, y es que pues las cámaras deben estar interconectadas por la parte inferior por codos de 90 grados. El flujo, aquí podemos ver como lo estoy en el pulsor, puede ser tanto ascendente como descendente en la misma cámara. Los sistemas son simples y eficientes, favoreciendo a los dos últimos mecanismos de la floculación, pues que es la floculación ortosimétrica y la sedimentación diferencial. También
eh, estas salidas que están acá, como las estoy señalando en el cursor, deben ser fácilmente pues removibles. Y por último tenemos el procurador tipo en medio poroso. Bueno, este es, puedo decir que es uno de los menos usados según lo investigado, ya que este es más usado para caudales mucho más pequeños, como fincas, como campamentos, ¿sí? O sea, está diseñado para hacerlo en condiciones pequeñas. Y de igual manera, pues es muy eficiente para este tipo de poblaciones o de caudales pequeñas. Y este nos dice las principales características es que el tiempo de floculación es de 3 a 5 minutos y que cuenta con un gradiente de 50 a 500 segundos a la menos uno. Y el principal principio pues, de este, valga la redundancia, es pues pasar el agua después de haber recibido el coagulante a través de un medio granular contenido en el tanque. Este flujo pues también puede ser tanto ascendente como descendente. Y finalmente les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de los procuradores hidráulicos y mecánicos. En la parte de hidráulicos, este es de bajo requerimiento de personal calificado, ya que pues hacer hidráulicos se operan solos y lo único que básicamente se podría hacer es la limpieza. Posee esto un menor costo de operación, de inversión y de mantenimiento y un menor tiempo de floculación, por lo cual una mayor eficiencia. Las desventajas de ellos es que existe poca flexibilidad en relación a la evaluación del caudal. ¿Sí? No hay posibilidades de ajustar el gradiente hidráulico. Una vez pues hecho, no es posible ajustar este G. Y la pérdida de carga es relativamente alta. Y los floculadores mecánicos. Una de las principales ventajas es que pues hacer mecánico es independiente del caudal, ¿sí? No importa el caudal que sea. Y la facilidad de ajustar el gradiente hidráulico. Pues a comparación del hidráulico, sí es posible ajustarlo. Y al ser mecánico, la principal desventaja es que pues su operación es más compleja, entonces sí requiere de un personal calificado, es un poquito de mayor costo de inversión, pero pues a futuro pues o depende de los requerimientos, esto no puede ser tan desfavorable y en general cuenta con mayor tiempo de floculación. Listo, muchas gracias, eso era todo lo de floculación.